de los insectos que tienen importancia médica. Pues vamos a hablar de los principales grupos y la idea es que, eh, pues por lo menos desde el punto de vista teórico los puedan reconocer, ¿no? Porque no tenemos opción de que ustedes los vean en laboratorio, pero creo que con estas indicaciones podemos verlo. Entonces, el primer grupo que vamos a hablar es el grupo de los dípteros. Entonces, vamos a conocer este grupo que es el de los más importantes desde el punto de vista de entomología médica, pues porque están la mayoría de los vectores. Entonces, lo que tienen que saber de los dípteros es que es un grupo bastante diverso. Tenemos alrededor de 100.000 especies, lo cual no quiere decir que de las 100.000 especies todas sean vectoras. Entonces, eso es lo que vamos a discriminar y a ver algunos caracteres importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de dípteros, digamos que desde el punto de vista taxonómico debe venirse a la cabeza un modelo como este, que esto sería una mosca. ¿Sí? Entonces ya saben que eh, la mosca sería un representante de los dípteros y vamos a aprender a reconocer exactamente qué características son. Entonces, solo para recordar un poco, cuando hablamos de dípteros, estamos hablando de orden díptera, ¿ya? Pero también, a pesar de que tenemos un modelo clásico de los dípteros que sería la mosca, aquí aparece lo que nosotros debemos llamar correctamente como zancudos. Es muy común que nosotros le digamos mosquitos, pero más por el término en inglés, ¿ya? Si usted le quiere decir mosquito, está bien, pero tiene que tener claro que en nuestro idioma castizo, castellano, son zancudos. Tenemos también otro tipo de dípteros, como este que está aquí. Esto es un tabanomorfo, de pronto usted lo han escuchado como tábanos. Aquí tenemos también este tipo de moscas brillantes, que son las moscas de los cadáveres. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de dípteros, no solo estamos refiriéndonos a los que transmiten enfermedades, sino en este caso, también hay que entender que dentro de los dípteros tenemos muchísimos grupos de importancia en lo que se conoce como entomología forense, ¿ya? Y este es uno de los representantes. Aquí encontramos también eh, otro de los dípteros clásicos, que es la mosca de la fruta. ¿Sí? Estas son las drosófilas. Entre otras cosas, los dípteros, pues, además de que transmiten enfermedades, tienen digamos, otras cualidades, ¿sí? Y cualidades positivas, porque no podemos también dejar en la cabeza de ustedes que los insectos, en este caso dípteros, pues solo son individuos que transmiten enfermedades. No. Entonces aquí estamos viendo diferentes opciones. Inclusive aquí estos insectos son importantes desde el punto de vista de estudio de modelos biológicos. Muchos de los avances en la ciencia se hicieron en la genética con las drosófilas. ¿Bien? Entonces aquí vemos que la diversidad de los dípteros va desde la importancia médica hasta la importancia experimental, y también muchos de estos insectos son importantes en los ecosistemas porque tienen una función especial. Muchos degradan detritos, materia orgánica. Entonces este es un gran ejemplo, ¿no? Las moscas de los cadáveres. Ellas ayudan a descomponer esos cadáveres, solo que la ciencia las ha utilizado en cuanto a su reconocimiento en el ciclo de vida y el estado de descomposición del cadáver para saber aproximadamente el tiempo que lleva. Bien, eso es un área de estudio bastante interesante. Les decía que había otro grupo de dípteros de importancia que no tiene que ver con la parte de enfermedades. Aquí tenemos, estos son tipúlidos, y los tipúlidos son esos mosquitos grandes, o zancudos grandes, mejor dicho, dípteros grandes, delgados, que a veces la gente que no conoce se asusta, pero estos individuos ni siquiera tienen un aparato bucal funcional, ¿ya? Entonces no transmiten ninguna enfermedad, las larvas son detritívoras y son más de importancia en los ecosistemas por su función y también porque son fuente de alimento para otros individuos. Esta es una mosca
de los establos que, si bien no transmite enfermedades, sí puede afectar a los animales cuando coloca sus huevos en la piel y las larvas pues penetran y generan un daño. En el caso de los animales, en los bovinos, daña el cuero, ¿no? Ahora, hay que tener claro que en este caso esta mosca también pudiera parasitar eh, algunas personas, ¿sí? O sea, cuando ustedes ven los nuches también pueden darle a los seres humanos. Esta es otra mosca. Esta mosca es muy similar aquí a esta. Es una importancia más desde el punto de vista ecológico. No causa ningún tipo de enfermedad. Y en algunos casos, pues simplemente es alimento de otros individuos. O puede ser que algunas de estas sean parásitos de otros individuos, ¿no? Eso ocurre mucho en los dípteros. Inclusive porque los dípteros se pueden utilizar como modelos de control biológico. Bien, aquí tenemos este insecto que es de importancia médica. Y aquí encontramos uno de los grupos que puede transmitir leishmaniasis, que ahorita los vamos a encontrar. ¿Bien? Entonces, con esta diapositiva básicamente lo que vamos a ver es las formas, ¿no? O sea, no tenemos un morfotipo similar o no, bueno, no digamos similar, sino idéntico en todos los grupos. Entonces ustedes pueden ver que son muy diversos desde el punto de vista morfológico. ¿Bien? Lo cual ya nos indica desde una perspectiva de sistemática filogenética que no son fáciles de clasificar, ¿sí? Entonces hay muchas agrupaciones artificiales de estos individuos que puede ser que no se acoplen bien a lo que sería una historia correcta del origen de los dípteros. Vamos a hablar de los caracteres que definen al grupo, ¿sí? O sea, lo que dice es díptera. Y si usted ve ese carácter en él, ya sabe que es un díptero. Entonces, lo principal cuando usted detecta un díptero es que en el segundo par de alas vamos a encontrar una modificación. O sea, el segundo par de alas es modificado en balancines o también lo van a encontrar como halteres. Es como cuando vemos el término las pesas, ¿no? Entonces, aquí en este no se alcanza a ver, pero ya sabemos que esto tiene solo un par de alas, las delanteras. Y el segundo par de alas es atrofiado o en balancines o halteres, ¿sí? Entonces, en algunos casos resulta un poco difícil cuando uno ve el insecto así con sus alas acomodadas, pero cuando uno va a estudiarlo, tiene que abrirle las alas. Entonces, cuando usted abre las alas, se encuentra el segundo par de alas que no es funcional, sino que es modificado o atrofiado o en forma de balancín, ¿sí? Entonces, esto es el carácter sinapomórfico de este grupo. El que no tiene balancines, ahora, no todos van a ser igual en cuanto a la longitud, hay unos que pueden ser mucho más pequeños, mira, aquí se da cuenta uno, son muy pequeñitos, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos los deben tener, o sea, es un carácter sinapomórfico. Por otro lado, hay que tener cuidado porque vamos a encontrar algunas especies que no tienen alas. Miren, esto es un díptero, ¿sí? Esto es un díptero y no tiene alas. Y eso tiene una explicación desde el punto de vista filogenético y también, digamos que no desde el punto de vista filogenético especialmente, pero sí desde el punto de vista de los hábitos que tiene. Entonces, ¿cómo uno sabe que este animal es un díptero? Pues va a tener que mirar las piezas bucales y el tórax. El tórax debe ser similar a cualquier díptero y se deben encontrar también en el segundo segmento del tórax los primordios de los balancines. Entonces, es importante porque vamos a tener algunos grupos sin alas. Estos grupos sin alas son los parásitos, para que no se les olvide. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar parásitos de algunos individuos. Estos son hipobósides, parásito de murciélagos.
Tenemos también, en este caso, que el aparato bucal de los dípteros es diverso. Aquí seleccioné algunos para que ustedes puedan ver. Entonces, en el caso de lo que más nos interesa a nosotros, de los zancudos, en este pues está en inglés, tenemos un aparato bucal en forma de probóscide, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias de sus estructuras. Tenemos el labio, la maxila, la hipofaringe, la mandíbula, que es la más esclerotizada, y el labio. Y los palpos maxilares. Bien, esto es una estructura característica de los zancudos que transmiten enfermedades. Tenemos también la mosca de los establos. La mosca de los establos pues tiene un aparato bucal diferente porque ella tiene que rasgar la piel. O sea, tiene una mandíbula bastante fuerte donde rasga y lo que va a hacer va a lamer la sangre. Tenemos el aparato bucal de la mosca doméstica. Entonces, si ustedes han visto una mosca doméstica, lo que hace ella es posar en algunas estructuras y ella abre su aparato bucal y va como palpando el sustrato. ¿Sí? Ella inclusive en algunos casos puede liberar algunas sustancias para que sean más asequibles y las puedan lamer. Esto es, eh, bueno, en portugués es mutuca, pero esto es lo que conocemos nosotros como los tábanos. No sé si alguien ha escuchado qué es un tábano. De pronto, no sé. ¿Sí saben qué es un tábano? Sí, sí lo he escuchado, doctor. ¿Quién saben qué han escuchado los tábanos? Doctor, usted lo había mencionado cuando habíamos visto los aparatos bucales, precisamente de los insectos, Ujú. que ellos no solo como que chupan, sino que muerden, si no estoy mal, cortan. Exactamente. Entonces los tábanos son unas moscas grandes que eh, pueden mordernos a nosotros, porque literalmente ellos tienen una mandíbula bastante fuerte que va a rasgar y al hacer eso, pues va a abrir una herida y ahí va a poder alimentarse de sangre. Nosotros no somos los hospederos de ellos principales, no somos la fuente de alimento de ellos principales, ¿no? Ellos buscan otro tipo de mamíferos donde pueden obtener la sangre, pero si nosotros estamos invadiendo el hábitat, es posible, ¿no? Entonces también, entre otras cosas, en el año vamos a encontrar que ellos tienen unas temporadas más altas que otras, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que este es el índice poblacional. Entonces podemos tener unas épocas de mayor abundancia y otras de menor abundancia. Dentro de los aspectos biológicos y ecológicos, ya sabemos que los dípteros tienen un tipo de metamorfosis por lo metábola, o sea, un ciclo completo. Son holometábolos, o sea, que tiene un adulto, tiene los adultos ponen huevos, que son estos, ¿sí? Después estos huevos van a eclosionar a larvas que pueden variar en diferentes estadios y estos estadios pasan a un estado de pupa o crisálida y después emerge un adulto, o sea, tiene un ciclo de vida completo. Entonces aquí encontramos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, no todos son hematófagos. Entonces aquí vemos que esto es un díptero de la familia Sírfide que parece una abeja, inclusive mimetiza abejas. ¿Qué es lo que hace? Alimentarse de néctar y de polen o algunos eh, pequeños hexápodos que están aquí. ¿Bien? Aquí tenemos otro, ¿sí? Este es otro sírfide y este sírfide también se alimenta de flores. ¿Qué nos va a decir esto en últimas? Que aquí tenemos dentro de los dípteros, además de los hematófagos, de los oportunistas, de los parásitos, los que tienen este comportamiento que es benéfico para las plantas porque ellas van a ayudar a la polinización, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nos dicen a nosotros que las abejas son muy importantes para la polinización, tienen toda la razón, pero no son las únicas, ¿bien?
Grupos taxonómicos. Aquí, esto es desde una visión muy entomológica, ¿sí? De pronto para ustedes puede tornarse un poco hasta aburridor, por decirlo de esta forma, pero sí es interesante que ustedes vean algunos grupos taxonómicos porque esta parte es un poco pesada, ¿no? Pero, como les decía, sí, es necesario que algunos caracteres los tengan claros. Aquí hay dos cosas bien fáciles de entender. Si usted ya sabe qué es un díptero, está muy bien, ¿sí? Pero hay dos grandes grupos taxonómicos, lo que se conoce como nematocera, y aquí vamos a ver antenas con 6 o más artículos. Los nematoceras son típicos de los zancudos. Y tenemos el otro grupo que se llama braquicera. Antenas con 5, ¿sí ven? Esta es una antena. Con 5 o 6 artículos o menos, inclusive. Generalmente 3. O es de esta forma, o es de esta forma. Antenas con menos de 5 artículos, vamos a saber que eso es un grupo braquicera. Entonces, ustedes ven una mosca. Mire, esto es típico de una mosca. ¿Ok? Dentro de este grupo que está aquí, tenemos los ciclos Rafa. Las antenas generalmente son con 3 artículos, entonces así como está aquí. Los ciclos Rafa son mucho más complicados desde el punto de vista taxonómico. Entonces aquí tenemos dos grupos, lo que se conoce como asquisa, sin sutura frontal, como este que está aquí, y esquizófora, con una sutura frontal. Esa sutura frontal va a ser como una marca que tienen ellos aquí. ¿Sí? Esta es una sutura frontal, que se ve bien marcado, ¿no? Ok, entonces, ya que tenemos claro eso, vamos a los grupos. Entonces, el primer grupo que estamos hablando del orden díptera. Entonces, ahorita vamos a meternos, ya sabemos que estamos con los dípteros, vamos a conocer los grupos. ¿Sí? Entonces, dentro de esos grupos vamos a ver las familias. Esta terminación siempre me va a indicar que me estoy refiriendo a una categoría taxonómica a nivel de familia. Y no se lee Tipulidae, se lee Tipulide, ¿sí? Entonces, también como conocimiento general, cuando yo tengo esta terminación, va a ser a nivel de familia. D, A, E, y se lee Tipulide, no Tipulidae. Y aquí están los Tipulides. Entonces, los Tipulides son grandes. Y si uno los ve así, hasta se puede asustar, pero estos insectos no transmiten ningún tipo de enfermedad. Estos insectos tienen una importancia más desde el punto de vista ecológico, pueden ser indicadores medioambientales de contaminación, donde no hay, puede indicar que las cosas no están bien, se pueden alimentar de detritos, de hojas, pero no causan ningún problema. Son grandes, eso sí, pueden haber de muchos colores, inclusive algunos se pueden parecer a los zancudos. Pero el aparato bucal de los tipúlidos no es funcional, ¿sí? Entonces no es funcional. Este otro grupo se llama viviónides. Entonces los viviónides generalmente son así más oscuritos y ustedes ya están viendo aquí cuál es la función de los viviónides. Los viviónides se alimentan de flores, ningún tipo de importancia médica, solo importancia ambiental. Aquí vemos otro grupo que se llama los ciárides. Estos son muy pequeñitos, a veces están dentro de las flores. Y los ciárides tienen esa antena bien hialina. Cuando yo hablo hialina, es una antena más o menos transparente con pocas nervaduras. ¿Sí? Son pequeños. ¿Profe, Y antena o ala? perdón, ala, sí, gracias. Gracias. Y tiene el escutelo como una especie de jorobita. ¿Sí? Ciáride. Estos animalitos son muy buenos en la descomposición orgánica. Esta es una larva, ¿ok? Solo para que la vean. Aquí tenemos otro grupo que se llama Cecidiómides. ¿Sí? Los cecidiómides pueden
ser plagas de la agricultura, especialmente de las gramíneas. O sea, no tienen importancia médica, pero sí importancia agrícola. Especialmente las que, profe. Especialmente las que no te entendí. Que usted dijo, pueden ser plagas de la agricultura, especialmente. Ah, ok, especialmente de algunas gramíneas, ¿sí? Entonces, estos son los cesidiomias. Miren las antenas como las tienen. La cabeza es una cabeza característica. Bien, la forma también. Este grupo de la familia Psicodidae. Este es importante. ¿Qué enfermedad creen que pueda transmitir este individuo? No este, pero esto es un representante de la familia. ¿Mm? Lo primero que tenemos que ver en este individuo, de hecho, dos cosas son importantísimas para que ustedes ya comiencen a ver qué puede transmitir enfermedades. Aquí vamos a encontrar dentro de esta familia dos grandes grupos. Los psicóidos y los flebotomíneos. ¿Cómo yo sé primero que es un psicóide? Por la forma del ala. La forma del ala tiene esta morfología. ¿Sí ven? Termina como en punta. Y si eso no lo tienen claro, las nervaduras van todas de forma paralela. Cuando yo veo un individuo de estos, con estas alas, yo ya tengo una alerta. ¿Sí? Porque aquí yo encuentro los individuos que transmiten leishmaniasis. ¿Ok? Ténganlo claro. Pero, Además de profe, esto, dime. es que, es que usted dijo que estaban los flebótomos, o sea, ¿son flebótomos, hacen parte de esto, de este grupo, de esta familia? Sí, ¿O esa parte? Ah, o sea, los flebótomos están dentro de estos. exactamente. Sí, ya los vamos a ver Ok. después aparte. ¿Sí? Acuérdense que estamos viendo grandes grupos. ¿Sí? Psicóide debe tener diferentes géneros o puede tener algunas subfamilias. Normalmente vamos a tener dos grandes subfamilias. Dentro de eso están los flebotomíneos, que son los que nos importan. Y tenemos el otro grupo, que son los que encontramos normalmente en los baños cuando hay mucha materia orgánica. ¿Ustedes han visto esos individuos que están en el baño, que son como peluditos? Las mosquitas de la humedad que son negritas. Esas son de esta familia, ¿ok? Estas son de esta familia. Y si ustedes detallan bien, van a ver que las alas son así. Y además de eso, ellos tienen el cuerpo como llenito de pelos, ¿sí? Esos pelos no se llaman pelos, sino se llaman cerdas. Entonces, este es uno de nuestros grupos de importancia médica. Alas transparentes terminando en esta punta y con las nervaduras recorriendo de forma paralela. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Bien? Ahora, en nuestro otro grupo de importancia son los culícidae. Aquí están todos los zancudos. Su representante en este momento es Aedes albopictus por esta estructura que tiene. ¿Cómo yo sé que esto es un zancudo? Básicamente hay dos cosas para reconocerlo. El aparato bucal en forma de probóscide extendida y además vamos a encontrar que el cuerpo está lleno de escamas, ¿sí? Escamitas. Entonces aquí yo tengo muchas especies que transmiten enfermedades. Entonces tengo el dengue, chikungunya, zika, malaria, fiebre amarilla, fiebre del Nilo, cuáles son todas las encefalitis equinas. O sea, hay una infinidad de enfermedades transmitidas por los zancudos. Hay unos grupos que no transmiten enfermedades, ¿sí? Dentro de esto hay algunos, pero este grupo, la mayoría, transmite enfermedades.
Estos son los simúlidos. Los simúlidos tienen esta antena de esta forma. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Dime. ¿Hay alguna característica especial que tengan los culícidos que los haga, o sea, que sea tan común que sean vectores, o es sencillamente el hecho de que son hematófagos? El hecho que sean hematófagos sería la mejor, lo más preciso, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Pues es que el hábito hematófago es lo que hace que todo se complique, porque si pica un individuo, después pica otro, y ahí es donde se dan los ciclos en el insecto, y cuando pica a otra persona puede pasar el patógeno ya en su forma infectiva, ¿ya? Bien. Por ejemplo, mira, estos son simúlidos. Estos simúlidos son muy comunes en nuestra zona. Lo reconoce uno por estas dos cosas. La forma del ala con muy pocas nervaduras, muy pocas y transparente. ¿Sí? Uno ve, se parece a el grupo que vimos anteriormente, los psicóides, pero no tiene el cuerpo piloso o con cerdas. Si ven que es un cuerpo más, puede ser más liso. Y tienen esta joroba bien pronunciada. Estos individuos tienen una particularidad en su aparato bucal, y es que ellos, cuando llegan a nuestra piel o a la piel de los animales, la van rasgando, ¿sí? Estos insectos son supremamente incómodos porque están a toda hora uno picándolo. Afortunadamente, en Colombia no transmiten ningún tipo de enfermedad los simúlidos, pero en el continente asiático y en el continente africano sí pueden transmitir algunas enfermedades como el oncocercosis, ¿ya? Entonces, los simúlidos tenemos muchos grupos diversos acá en Colombia. Entonces, generalmente, cuando estamos a la orilla de los ríos, ellos son muy ávidos, ¿no? Y molestan bastante, ¿no? Entonces, estos son los simúlidos. Aquí tenemos los ceratopogónidos. No transmiten ningún tipo de enfermedad. Son mosquitos, son zancudos como zancudos. Pues miren, el aparato bucal es corto, ¿sí? Si fuera como un culícido, el aparato bucal sería largo, ¿ya? Pero esto no es así. Estos son individuos también sin ningún problema desde el punto de vista médico. Son oscuritos en su mayoría también, ¿ya? Como zancudos, pero no tienen escamas, entonces es una particularidad para diferenciarlo. Quironomide son como zancudos verdes o amarillitos. Los quironomides no transmiten ningún tipo de enfermedad. De hecho, los quironomides son individuos que se utilizan como bioindicadores de calidad de agua, porque las larvas crecen igual, de forma similar que la de los zancudos. Pero en este caso, cuando las fuentes de agua están muy contaminadas, ellos no sobreviven. ¿Ok? Entonces, esos son. ¿Qué pueden hacer? Ellos pueden alimentarse de las hojas. ¿Sí? Inclusive, algunos de estos insectos, el aparato bucal puede entrar en la nervadura de las hojas y alimentarse de la savia, como si fuera alimentándose de sangre, y pueden transmitir enfermedades a las plantas. Obviamente a nosotros nos van a transmitir enfermedades porque no se alimentan de savia, ¿no? Estos son los tábanos. Nombre correcto, tabánide. Un tábano lo reconocemos por esta forma en la cabeza, ¿sí? La cabeza es bastante alargada y siempre va a tener como esta terminación aquí así, en sus ojos. Todo esto que vemos acá son ojos, o sea, son cabezones y ojones. Y el aparato bucal está listo para perforar y lamer la sangre, ¿ok? Entonces, estos se los encuentran mucho donde hay ganadería o afectan mucho los caballos también o algunos caprinos. ¿Qué es interesante con estos individuos? Que no son vectores clásicos, sino que pueden ser vectores mecánicos. Entonces, claro, como están posando en diferentes animales, pudiera ser que en algunas de sus estructuras puedan portar algunos patógenos. Pero internamente, hasta donde yo sé, no hay ningún patógeno. Pero sí es muy dolorosa cuando uno tiene
cuando tiene un encuentro uno con un tábano. Tremendamente doloroso. Es como si se cortara uno con una hojilla. Estreatómida. Estos grupos a veces los conocen como las moscas soldado, ¿no? Son muy buenos desde el punto de vista de animales descomponedores de materia orgánica. Eso lo hacen porque las larvas son grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las larvas? Alimentarse de puro detrito. Esto es puro detrito lo que tienen acá. Transforman mucho materia orgánica en humus y compost. Entonces, los adultos tienen otro tipo de hábitos, nada que ver con los hábitos hematófagos. Tenemos aquí, esto es asílides, son moscas grandes. Y aquí ustedes ven cuál es el hábito alimenticio de esa mosca. O sea, si estuviéramos hablando de hábitos, diríamos, ¿qué tipo de hábito tiene esta mosca? ¿Quién se atreve a decirlo? Esto que está aquí no es la pareja. ¿Está depredando? Exactamente. Entonces, este es un depredador de otros insectos. Bien, entonces lo que les decía a usted, muchas veces algunos de estas moscas tienen unos hábitos bastante interesantes. En este caso son depredadores de algunos insectos que en su mayoría pueden ser plagas. Entonces, una de las cosas interesantes de esto que ustedes tienen que entender es que el equilibrio de estos individuos es necesario en la naturaleza. El problema es el desequilibrio, ¿no? Como en el caso de los zancudos. Tenemos un problema gravísimo porque los zancudos se adaptaron a vivir con nosotros y a los descuidos que tenemos nosotros en nuestros hogares, generando contenedores de agua. Este otro grupo es Acroceridae. Entonces ya saben también aquí cuál es su función. Un individuo que se alimenta de polen y de algunos individuos y ácaros que están acá. Bien. No parece una mosca, parece más una avispa por esa forma que tiene rechonchita, pero son pequeños. Aquí tienen sus dos pares de alas nomás. Acroceridae. Estos insectos es de la familia Bombylidae. Son muy parecidos a las abejas. O sea, mimetizan abejas, pero usted aquí mire los halteres, bien claros. ¿Sí? Entonces usted dice, eso es una abeja. No. Esto es un díptero. Y así con esta forma, que no se diferencia mucho el tronco del abdomen, ya saben que está la familia Bombylidae. ¿Ok? Estos tienen hábitos similares al de las abejas. Este es Dolichopodidae. Dolichopodidae son insectos pequeños, siempre de forma metálica, con esta cabeza así. ¿Sí? Estos se utilizan mucho también desde el punto de vista de entomología forense porque pueden parasitar, pueden consumir materia orgánica en descomposición. ¿Sí? Tenemos los sírfides también muy parecidos a las abejas. Tenemos dos modelos de sírfides, los gorditos y los delgados. Los sírfides se pueden confundir con los bombilidae, pero lo que diferencia un sírfide de un bombilide es que tienen una vena aquí, que se llama vena espuria. Entonces aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí está. Entonces, ¿cómo los identifica uno de ellos? Por la venación y la forma. Entonces ya saben también cuál es la función. Miren, esto es lo que ellos hacen. Nada que ver transmitiendo enfermedades. Estos son micropécides. Son moscas muy raras, muy difíciles de conseguir. Esta es la forma del tórax uniéndose al cuello. Clásico. Los ojos vienen de esta forma, bien diferente a todo lo que hemos visto y su cabeza es un poco alargada. Son delgados. Y también tienen que ver más desde el punto de vista de la agricultura. No transmiten ningún tipo de enfermedad, esto yo sé. Estos son insectos muy difíciles de ver. Yo nunca he visto uno de estos. ¿Sí? Se llaman diópsides. ¿Cómo se identifican? Porque los ojos tienen esta estructura. ¿Sí? Entonces, son bien bonitos, bien raros. No transmiten ningún tipo de enfermedad tampoco. Platistomatias son parecidos a las anteriores, pero la cabeza es más gruesa. Los ojos también están en esa forma. ¿Sí? Pero
la cabeza es mucho más gruesa. ¿Bien? Tenemos aquí los tefrítidae, que son plagas de algunas plantas. Son parecidas a la mosca de la fruta, pero esta estructura es muy característica de ellos. ¿Bien? Tefrítidae. Agromícide, entonces aquí ustedes ya saben. Aquí no se alcanzan a ver porque son muy pequeñitos, ¿sí? Y los agromícides son plagas de la agricultura. Ahora, las drosófilas, clásicas drosófilas con este color, pues pueden haber algunas más oscuritas, ¿sí? Son muy pequeñitas. Miren aquí el alter cómo se ve de chévere. Y estos, pues no transmiten ninguna enfermedad, pero son modelos biológicos muy importantes y han ayudado al hombre para entender muchas cosas desde el punto de vista de la genética y de la biología. Múcide son las moscas clásicas. Una mosca clásica pertenece a la familia Múcide. ¿Ya? Aquí vemos las larvas y vemos las pupas y vemos los huevos. Entonces, Múcide, pues, es un grupo también muy diverso, de mucha importancia en la transmisión de enfermedades, pero desde el punto de vista mecánico. Y eso se debe pues, a sus hábitos alimenticios, ¿no? Lo encontramos en muchas áreas de materia en descomposición, ¿no? Entonces son las moscas, por eso todo el mundo le fastidian las moscas. Alimentan de todo. Entonces, tienen esa forma de estar posando en los alimentos y por ahí pueden transmitir enfermedades. Esto es califóride. Califóride son moscas que tienen unos hábitos del tipo necrófago. ¿Ya? Entonces las encontramos en los cadáveres. Son metalizadas, grandes. ¿Sí? Tenemos este grupo que es sarcofágide. También tienen que ver con entomología forense. Por eso, este nombre que tiene. ¿Sí? Muy fácil de reconocer por esta estructura alargada, gris. Entonces, estos individuos los encontramos en las larvas consumiendo cadáveres de cualquier tipo. Este es los oestride, lo que estamos viendo, mosca de los establos. ¿Sí? Entonces, esta mosca, las larvas se alimentan de carne. Necesitan que esté el animal vivo para que sus larvas puedan alimentarse y además de eso puedan emerger sus adultos. Mosca de los establos. Taquínide. La taquínide, los taquínides son unas moscas que tienen unos pelos así como paraditos. Los taquínides colocan huevos encima de otras moscas y encima de otros insectos. Pero miren, sus hábitos en estos son de este tipo. Utilizan como hospedero algunos individuos para colocar sus huevos. O sea, se utilizan en control biológico. Este fue el individuo que vimos al principio, se llama hipobócide. Realmente este individuo es así, pero para poderlo identificar desde el punto de vista taxonómico tenemos que quitarle el color, ¿sí? Le quita uno el color y así puede identificarlo. Entonces esto puede parasitar murciélagos, se alimentan de sangre y de las estructuras de la piel, ya desechos de la piel, hipobócide. Entonces estos son los grupos que tenemos en Diptera. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Doctor, Sí. ¿es mosca de los establos o mosca dos estábulos? Es que no entendí muy bien. Ah, es que mosca dos establos está en portugués. Es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Ok, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Creo que no, todo va claro. Listo, vamos entonces ya tenemos el panorama de los dípteros, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver otro grupo. Entonces me van a confirmar si estamos viendo la pantalla de la forma correcta. ¿La estamos viendo bien? Por favor, ¿me confirman? No, profe. ¿Cómo la están viendo?
Modo presentación. Vamos a ver así. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo. Entonces vamos a hablar ahorita de qué grupo sería este. Vamos a ver si me pusieron atención. Cuando De hablamos los de... zancudos. Excelente. Vamos a hablar de los zancudos. ¿Por qué vamos a hablar de los zancudos? Porque donde está la mayoría de vectores de importancia médica. ¿Listo? Entonces, en los dípteros, vamos a reconocer los dípteros de una forma muy fácil. Yo les decía que esto parece un zancudo. Pero para nosotros de conocer un zancudo tenemos que tener claro. Ya habíamos dicho que los dípteros son altamente diversos, ¿no? No voy a repetir esto. Esto es de de la parte anterior. Solo voy a mostrar aquí. En díptero es muy importante, el estudio taxonómico y filogenético es muy activo, precisamente porque son grupos diversos y conocer su estatus y su ubicación filogenética es muy importante para tener más claridad de su historia evolutiva. Entonces ya habíamos hablado de estos grupos, ¿no? Tradicionalmente reconocidos Nematocera y Brachysera. A pesar de que estamos hablando de que pues, es muy activo, la parte filogenética, Nematocera y Brachysera vamos a encontrar algunos grupos que no son monofiléticos, o sea, son parafiléticos. O sea, necesitan resolver, el ser humano necesita aclarar más su sistema taxonómico. Bien. Entonces, ya sabemos que en díptera esto es un carácter sinapomórfico. Díptera sí es monofilético, pero podemos tener internamente algunos grupos que están en discusión, ¿no? Y algunos grupos pueden ser parafiléticos. ¿Qué me define Culícide? Vamos a ver los caracteres que definen Culícide. Entonces, lo primero, ya sabemos que yo tengo que ubicarme en este grupo, los Nematocera, antenas con 6 o más artículos. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Esta es la antena, ¿sí? Estos serían los artículos, ¿sí? Puedo contarlos y van a ver que eso puede variar mucho. Lo que es, deben ser más de 6, ¿sí? Más de 6. Recordando que cuando yo veo esta estructura, yo ya sé que estoy fuera de Culícide, no es. Lo mismo acá, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? En el caso de las moscas. Entonces, en el caso de Culícide, aquí sí vamos a lo que es. Si usted está queriendo saber si esto es un zancudo o no, vamos a ver varias cosas. Lo primero, de que les decía, la probóscide larga. Esta es la probóscide. ¿Sí? Antenas alargadas con entre 15 y 16 segmentos. Y fuera de eso, aquí están las cerditas. ¿Sí las ven? Estas están las cerditas. Esos pelitos son las cerdas en cada segmento. ¿Qué más tenemos que tener en estos individuos? Escamas en el cuerpo. Vamos a ver, en alas, patas y abdomen. Siempre va a tener escamitas. Esto no son cerdas y hay que diferenciar de lo que es una cerda a lo que es una escama. Una escama es esta estructura. Es una estructura superficial en el individuo. O sea que esto se puede caer fácilmente. Una cerda es una estructura que no es superficial. ¿Sí? Entonces esto puede ser de esta forma. Una cerda puede ser una sensila, porque ella puede tener comunicación con el sistema neuronal del insecto. O sea, estas que ustedes ven aquí, estas cerdas, tienen una función muy importante en el insecto y lo que le ayuda a localizar hospedero, lo que le ayuda a localizar compañero, lugares donde hay alimentación, cambios de temperatura, etc. Especialmente por esto. Por eso la escama es superficial. ¿Sí? Entonces no se puede confundir con este tipo de cerdas. Bien, entonces hay muchas escamas, muchas y de muchos colores. Tenemos también presencia de una vena sencilla entre dos bifurcadas, es decir, la R4 y R5. Es sencilla y está presente en R3 y M1. Bueno, esto digamos que es un carácter simplemente para uno ayudarse en el caso de que si uno tiene un individuo y se le han perdido algunas de las estructuras o estuvo montado de mala forma, aquí puede uno buscar las R's, ¿sí? Las radiales serían
estas que tenemos acá. Estas son las radiales. Hay que buscar la radial, la costa, subcosta, entonces hay que conocer un poquito de eso. Y aquí tenemos en algunos casos zetas prealares. Zetas o cerdas sería lo mismo. Entonces hay varias características. Si ustedes pueden ver aquí, este es el tórax del individuo, con muchas escamas y en algunos casos cerdas, como aquí. La clasificación de Culicidae puede variar mucho. Las más antiguas tienen, digamos que una forma de abordar estos grupos. Entonces aquí podemos encontrar en algunos casos que vamos a escuchar términos como tribu. Estos son las subfamilias o tribus. En algunos casos las van a llamar tribus. Toxorrinquitini. Esto es subfamilia. Recuerden qué familia la terminación era D. Aquí es N. Entonces aquí tenemos la subfamilia Culicine. Y tenemos la subfamilia Anophelini. Dentro de estas, vamos a dejar de una vez claridad que este grupo que vemos aquí no tiene importancia médica. Ninguna. Porque estos individuos, a pesar de que comparten todas las características con los que tienen importancia médica, no tienen hábitos hematófagos. ¿Sí? Por el contrario, este grupo que tenemos aquí son los de nuestro interés. Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro de los Culicini, tenemos los Aedes, los Culex, los Sorófora, hemagogos que transmiten fiebre amarilla, igual que Mansonia, en fin. ¿Sí? Aquí tenemos algunas cosas para ubicarlos. Estos dos grupos tienen sifón. Esto es una estructura respiratoria. Pero cuando lo vemos con el Anophelini, los Anophelinis no presentan sifón. ¿Cuáles son los Anophelinis? Donde tenemos los vectores de malaria. Anopheles. Y Chagas puede transmitir también. No tienen sifón respiratorio. ¿Sí? Entonces, esto también es un carácter, a veces cuando uno ve estos individuos sin sifón y que son como larvas de zancudos, uno ya puede ubicarse acá. Y aquí, pues, para tener claro cuál es la diferencia, es que el aparato bucal de los adultos no va a ser igual a este. Estos son, digamos que la bionomía, es cómo se ha comportado esto y algunas características importantes. Ya sabemos que este grupo de Culicidae, la familia Culicidae, que tiene unas subfamilias, es monofilético. ¿Sí? Alrededor de 3.400, 3.500 especies oficialmente. Esto pues aumenta mucho porque muchos de estos grupos apenas están determinando, se están descubriendo nuevas especies. En algunos casos los machos son necesarios para poder distinguir las especies. Eso es un problema grave, porque cuando uno no tiene seguridad de qué especie, necesita tener los dos, macho y hembra, y a veces no se consiguen. Eso es muy complicado, ¿no? Inclusive porque ya sabemos que aquí las hembras son las hematófagas, ¿sí? Y como esto es un carácter derivado del parasitismo, puede ser que no sea de mucha ayuda desde el punto de vista taxonómico, ¿no? Entonces aquí tenemos que la taxonomía en muchos casos es un poco complicada, ¿no? Porque hablamos de lo que les decíamos aquí. Aquí van a hablar de tribus, subtribus, subfamilias, subespecies. Entonces hay muchas categorías taxonómicas, perdón, ¿sí? O supraespecíficas. Algunos sí, géneros están muy bien clasificados, ¿no? Generalmente estos que están muy bien clasificados son los que transmiten enfermedades. Los que tienen hábitos no hematófagos o los que no son de importancia médica casi no se estudian. Entonces eso hace que no se tenga clara bien su taxonomía, ¿no? Entonces, una retrospectiva de la clasificación puede ir de 1899. Theobald fue el primero en hacer las clasificaciones. Yo no voy a hablar de esto y si quiero que ustedes lo lean después, porque quiero avanzar en otras cosas, es que
Antes, esa taxonomía eran un poco más tradicionales, mucho más simples desde el punto de vista morfológico, y eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, aquí ya comenzaba a mejorar un poco la clasificación. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener una clasificación correcta, yo tengo que ver con los otros grupos de díptera, ¿sí? Si ustedes ven estos otros grupos, van a encontrar que tienen parentesco con los culícidae. ¿Qué quiere decir? Que para poder tener una clasificación correcta, yo tengo que comparar mi grupo de interés con algo que se llama outgroup o grupo externo, ¿sí? Entonces yo lo comparo con estos grupos para poder tener una buena clasificación, ¿sí? Si yo lo comparo con diferentes outgroup, mi in-group, yo lo puedo ir ubicando mejor de acuerdo a su morfología. Entonces, básicamente así ha funcionado un poco la taxonomía. Entre otras cosas, para que usted lo tenga en claro, los culicidae son los verdaderos mosquitos, porque estos también parecen mosquitos o verdaderos zancudos, ¿ya? Estos también parecen, pero realmente estos son los que son los verdaderos. Entonces, aquí vienen muchas modificaciones de los grupos. Por ejemplo, Stone antes los tenía dentro de Culicidae y fueron sacados por sus hábitos. Entonces quedó Toxorrinquitini, Anophelini, Culicini, y dentro de Culicini tenemos dos tribus, Culicini y Sabettini, ¿ok? Entonces esto es, digamos, que una gran clasificación. Mire que sacaron estos Dixie y Chabori, principalmente porque estos grupos no tienen nada que ver con los verdaderos mosquitos, ¿bien? Muy simple. Eso es simplemente sistemática. Entonces aquí viene también una serie de arreglos y lo que voy a mostrarles aquí es que cada vez comienza a complicarse un poco más, ¿sí? ¿Por qué? Antes se habían reconocidos muy pocos grupos, pero a medida que avanza la situación, llegamos a muchos, se duplica. Entonces eso ya quiere decir que internamente se tienen que hacer varias agrupaciones. Entonces, si queremos tener una idea de cómo se clasifican actualmente, vamos a comenzar a verlo desde aquí. Recuerden que la familia Culicidae puede tener varias subdivisiones. Una que serían los Anophelini, subfamilia, y la otra subfamilia que son los Culicini. Dentro de esta subfamilia podemos encontrar unas tribus, que es Adeomini, Aedini y Culicini. Aquí en Adeomini es donde encontramos los Edes, es Albopictus. Y aquí en Culicini encontramos los Culex, Culex quinquefasciatus, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí hay otros grupos que tal vez ustedes jamás en la vida los han escuchado, pero que pueden transmitir enfermedades también o que no están aquí en nuestra hora. Y aquí tenemos el otro grupo supremamente importante, porque aquí tenemos otros grupos que están más en el área rural, como son estos. Este grupo no transmite ninguna enfermedad. ¿Sí? Estos son Natini y Sabettini. Estos individuos son los abetes, que son los zancudos más bonitos que existen en la naturaleza por su coloración, pero transmiten enfermedades, ¿ok? De estos, el único que no transmite es este. El resto, todos los que están aquí. Toxorrinquitini no transmite. Pero esto no es la clasificación correcta, solo para que lo tengan en cuenta. Aquí va cambiando las cosas. ¿Por qué van cambiando? Miren, por esto, porque aquí hay una filogenía. Cuando hay una filogenía, se utilizan algunos caracteres y los grupos, los outgroup o grupos externos, para tener una orientación. Aquí yo ya tengo una mejor clasificación, Anophelini y Culicini. O sea, Culicidae lo clasificamos en dos subfamilias, Anophelini y Culicidae. ¿Ok? Esto es básicamente por bionomías comparadas y morfología, pero principalmente en larvas. Eso ya me genera una situación que me alerta. Pero miren, miren el tiempo, ¿no? 1951. Dime, Ana.
Profe, o sea, culicide, ¿son dos, anofeline y culicine, o también ahí está el destoxorrinchitine? Es que eso es lo que me he enredado porque no entiendo si son dos o son tres. Perdón, me comí este. Muy bien, gracias, Ana, por hacerme mirar. Son 3. Anofelini, toxorrinquitini y culicini, y esto se va a mantener. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien, gracias, Ana. Esta ya llegamos a lo mejor, a las clasificaciones filogenéticas mejor estructuradas, porque utilizan no solo larvas, sino adultos también. Entonces, miren, aquí volvemos otra vez a tener esto claro. Anofelini un grupo y Culicini. Pero Harvard y Hickney tienen esta situación poco confusa, que Toxorrinquitini, que anteriormente era Toxorrinquitini, aquí lo ponen como una tribu, ¿bien? Y esto es un grupo único acá, metido dentro de Culicini, lo cual es un poco confuso, ¿bien? Todo lo que ustedes ven aquí transmite enfermedades, todo esto transmite enfermedades, ¿bien? Entonces es simplemente para que vean aquí los caracteres. Entonces aquí simplemente, entre otras cosas, miran análisis, caracteres genéricos y no específicos. Eso es un problema bastante grande, ¿no? ¿Ya? Aquí les decía que anteriormente incluían larvas, pero mira, aquí incluyen pupas y también estados de adultos para 38 géneros. Y aquí comienza a aclararse un poco más el problema que había con estos individuos. Esto es más una retrospectiva histórica. ¿Por qué les decía lo de toxorrinquitis? Porque no tiene un soporte realmente para separarlo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que filogenéticamente vienen del mismo origen, solo que estos individuos no tienen hábito hematófago. Y ahí viene todo el enredo de esto. Normalmente, en los libros más antiguos, y esto sí sería bueno que lo tuviera, más o menos lo recordaran, van a existir tribus, los abetinis, los culicini, los manzonini, los aedini, los toxorrinquitini, ¿bien? Ortopedini, odegonini, ficalbini, tal. Estos bichos algunos ni siquiera están por acá, pero existen. Ahora, desde el punto de vista de filogenia, yo les decía que Culicide es monofilético, o sea, está bien definido que es un grupo que tiene unos caracteres que no los presentan otros grupos. Aquí vemos esto, que es importante, estas escamas erectas en la cabeza. Si yo agarro la cabeza de un zancudo, yo voy a encontrar que él tiene estas escamas. No existe en ningún otro individuo. Por eso yo tengo un carácter sinapomórfico que me le da el contexto monofilético a él. ¿Bien? Ahora, yo necesito diferenciar los que transmiten enfermedades de los que no. Aquí tengo yo la explicación. Toxorrinquitis. Esta probóscide de él es muy larga y con esta forma caída. ¿Sí? Porque estos individuos lo que hacen es penetrar aquí las flores y se van a alimentar de néctar de flores, pero son idénticos a cualquier zancudo. ¿Bien? Las setas peralares es otro carácter importante acá, ¿ok? De Culicide. ¿Sí? Solo que esto es lo que a veces uno se confunde desde el punto de vista taxonómico. Bueno, esto es más del área mía, pero para que lo sepan. Algunos de esos caracteres se pierden en los grupos, o sea, evolutivamente desaparecen, ¿sí? Pero en general la mayoría lo tienen. Esto es una acomodación de acuerdo a Ross de los grupos, ¿sí? Aquí, un poco mejor definido. ¿Qué es lo que quiere decir en esto? En últimas, Anopheline sería un grupo más basal. Esto sí, de la base, ¿ya? Desde el punto de vista más cercano al antecesor, y estos serían los grupos más apicales. Bien. Entonces, pueden quedarse con esta idea, que sería como la mejor opción.
Estos serían los grupos que están. Bien, mejor acomodados. ¿Preguntas hasta ahí sobre esta parte? ¿Dudas? Yo tenía una pequeña duda, es que cuando hablábamos más atrás de los dípteros, usted nos hablaba de dos grupos grandes, que era, según las antenitas, cuántas separaciones tenían, que eran los nematoalgo y los otros que no me acuerdo bien cómo se llaman, Los nematocera pero y braquicera. eso, nematocera y braquicera. Ujú. Es que si yo tengo un individuo que tiene 6, exactamente 6, digamos, ¿de cuál sería? ¿Nematocera o braquicera? Ok, vamos a mirarlo aquí. Si es un individuo que tiene 6, yo me voy a ubicar en nematocera. Menos de 6 tendría que ser braquicera, ¿ok? Ah, ok, o sea, exactamente 6 es nematocera. Y ya saben que aquí es donde están los zancudos y aquí es donde están todas las moscas. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. Muy Sí, bien. señor. Ujú. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Curiosidad? Bueno, Sí, señor, yo tenía pregunta. ¿Las venas que tienen las alas, sí tienen una función vascular o es como algo similar? así, sí tienen función vascular. Porque digamos que las antenas tienen una función de vuelo, ¿no? Y esa función de vuelo pues tiene que tener un sistema que le aporte energía, o sea, se va a dar una respiración celular también ahí. Entonces sí es un sistema de venación funcional, ¿ok? Ah, ok, listo. Listo, muy bien. Vamos entonces, todavía tenemos unos minutos. Vamos a ver este otro que es supremamente importante. Déjenme ver si lo puedo. Entonces, nos vamos a meter con este otro grupo. Me avisan si cuando esté compartiendo la pantalla bien. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, ahí se señor. ve como estaría. Listo. Por ejemplo, vamos entonces a ver malaria, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de malaria como enfermedad, yo tengo que referirme principalmente, pero no exclusivamente, a su vector, que es Anófeles. Y tenemos muchas especies que transmiten malaria. Ahora déjenme decirle que tenemos otros grupos como los cules que pueden transmitir malaria, pero el parásito no se desarrolla bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de los anófeles tienen la capacidad de vectoriar y tienen la compatibilidad vectorial con tanto parásito como hospedero. Algunos individuos en laboratorio nosotros hemos visto que pueden transmitir la enfermedad porque el parásito se desarrolla ahí, pero no la pueden pasar a otro individuo, o sea, no son vectores, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver más bien es con el proceso de evolutivo de adaptación de ese parásito. Pero como tal, cuando hablamos de malaria, esto es nuestro interés. ¿Cuáles son los vectores? Los anófeles. Y entonces, si me entendieron lo pasado, ¿a qué categoría taxonómica pudiéramos ubicar los anófeles? Ya sabemos que Culícide es la categoría grande. Entonces, ¿qué me dicen? Recuerde que Culícide lo podemos dividir en 3 subgrupos. Y en uno de estos está Anófeles. Vamos a ver, ¿quién estuvo piloso ahí? Hay 3, Doc, está el toxorrinquitini, el, ano- el anofeline, que es este, en el que está anófeles, y el otro era que era culicine, donde estaban los aedes y los culexiosos. Excelente, Ana. O sea, estamos hablando de la subfamilia Culicine. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ubicar aquí en ese grupo. Anofeline. Anofeline, perdón. Eso, gracias. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Simplemente si uno quiere hacer como un extendido, que normalmente lo encuentra en los libros, usted va a leer malaria, cómo se transmite y siempre le van a hablar un poquito de cómo está la ubicación. ¿Sí? Entonces ya saben que tenemos lo que hemos venido hablando, un filum,
una clase hexápoda, obviamente. Aquí pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Aquí ya sé que es díptera, un suborden que se llama nematocera. Puedo tener una categoría como culicomorfa. Yo ya sé que estoy dentro de los culícides y la subfamilia Anopheline. Bien, entonces usted aquí puede rellenar todo lo que quiera de acuerdo a lo que le vaya apareciendo. ¿Cómo yo puedo reconocer un culícide? Ustedes ya saben, la proboscidad alargada, culícide, no, ya voy a llegar al otro. Proboscidad alargada, muy importante, todas la tienen. Escamas y alas en las patas, en todo el cuerpo, las escamas. Antenas alargadas con 15 a 16 segmentos, recuerden eso también. Esta presencia de las alas radiales, ¿sí? Es sencilla, ¿bien? No presentan ocelos, eso es otra cosa que se me ha olvidado decirle, ¿no? Que es muy común en los insectos. Y cómo yo llego a culicine, muy fácil. Culicine, ¿sí? Yo tengo aquí la respuesta. Si yo veo un mosquito posando de esta forma, yo estoy 100% que es culicine. Culícide me va a poner estas patas acá. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ser un poquito más técnico, esta área subescutelar tiene esta forma. 1, 2, 3, o sea, tiene lóbulos. En los Anopheline, esta área no tiene ningún lóbulo. ¿Sí? Este es el área escutelar, la que viene aquí. Esta es del subescutelo. O sea, aquí viene el abdomen. Entonces, si yo veo un estereoscopio y veo esto, yo ya sé que voy para culícide. Y si yo veo esto, yo ya sé que me voy para culicine. Si yo veo esta forma de posar, yo sé que estos son anófeles. Ahora, también, ¿qué podemos ver? Generalmente, vamos a tener que los palpos de los anofelines son muy largos. Miren los palpos acá de este, son muy corticos. Los palpos se extienden más de la mitad. Taxonómicamente, esto es propio de anófeles. ¿Sí? Entonces, lo que les decía de pronto, no sé si en algún momento les dije, que ustedes de pronto van a hacer su último año en un área rural con presencia de malaria y las personas están enfermando, hay alto crecimiento poblacional de estos zancudos, entonces solo mirando esto uno dice, uy, pero aquí tenemos los vectores. Y eso pues ya son indicios para uno poder caracterizar alguna enfermedad. Bien. Si yo miro esto quitándole color y escamas, esto es lo que yo estoy viendo. Palpos en forma de tambor y esta es la trompa. Probóscide mejor. Bien. Entonces, palpos más cortos que la probóscide, ténganlo en cuenta, escutelo trilobulado, primer segmento con escamas. Perdón, subfamilia aquí. Estaba hablando de culicide acá. Palpos casi del mismo tamaño que la probóscide, ¿no? Entonces, en este caso, los culicidae, el palpo es corto. Y en los anófeles, el palpo es casi del mismo tamaño, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando acá. Vuelvo aquí a rectificar el carácter. Esto es para culicide, esto es para acá, perdón. Y esto es para Anopheline, ¿bien? Entonces este es escutelo redondeado o circular, primer traguito abdominal con escamas, aquí es con escamas. Entonces nuevamente aquí, solo para ubicarnos, ¿no? No todo el cuento. Estamos acá, Anopheline. Tenemos anófeles, géneros, vironela y chagacia. Todos tienen potencial de transmisión de malaria, pero pues clásicamente este es el vector fuerte.
Ahora, vamos a hablar del ciclo de vida. Normalmente el ciclo de vida de estos insectos puede durar entre 14 y 16 días. El periodo larval puede durar entre 7 y 10 días. En total, la vida de un zancudo de estos puede durar entre 30 y 60 días. ¿Sí? En condiciones de laboratorio puede durar un poco más. Esto tiende a durar menos en ambiente normal. ¿Sí? Obviamente, pues porque estos insectos pues también sirven de alimento de otros, ¿no? Entonces tenemos aquí cuando la mosquita pone sus huevos y la pone sus huevos en una fuente de agua. Entonces, en el caso de Anófeles encontramos mucha diversidad de fuentes de agua, a diferencia del mosquito que transmite dengue. Anófeles busca más fuentes de agua que sean ricas en materia orgánica, un poco tendiendo a eutroficadas, pero no a ese nivel, ¿sí? Entonces, una vez emergen los huevos, vamos a encontrar primer estadio larvario, segundo estadio larvario, tercer estadio larvario y cuarto estadio larvario. Y después entra a la fase de pupa, que es la que es inmóvil. Estas son las fases móviles de mucha actividad y se alimentan de materia orgánica. Esta no se alimenta absolutamente de nada. Y aquí emerge de la pupa y tenemos nuevamente el imago o insecto adulto, que las hembras son las que necesitan sangre para que se puedan madurar sus huevos. Entonces, aquí está la explicación por qué las hembras son natófagas y necesitan un aminoácido especial para poder madurar sus huevos. Aquí tenemos los huevos de Anófeles, ¿sí? Entonces, si los vemos en el estéreo, se van a ver de esta forma. ¿Ya? Tienen esta estructura. Esto les ayuda a ellos a flotar. Porque si esto se va al fondo, pues las larvas necesitan también respirar, ¿sí? El embrión necesita respirar, el embrión necesita madurar. Entonces, por eso van a estar flotando para poder hacer un intercambio gaseoso, ¿correcto? Y una vez están maduras, ahí sí salen las larvas, que las larvas tienen un sistema respiratorio de branquias. Y entonces pueden subir y bajar, ¿ok? En la fuente del agua. Entonces los huevos se colocan de forma individual en la superficie del agua. Como les decía, tienen flotadores. Pueden eclosionar entre 2 y 3 días a 25 y 30 grados. O sea, esta variación de temperatura es muy importante para ellos. Los huevos de Anófeles no resisten a la desecación, lo cual es una ventaja. ¿Sí? Por eso encontramos nosotros que los huevos de Anófeles son muchísimos, los Anófeles y malarias de área rural, a diferencia de Aedes aegypti, que a Aedes aegypti los huevos cuando lo pone la mosquita no los pone flotando, sino que los pone en la pared de la superficie de agua y por eso pueden soportar varios días sin agua. Y cuando llega el agua, eclosionan. Aquí es diferente el modelo. Entonces miremos aquí. Estos son larvas de Anófeles. No tienen sifón. Pero si yo veo una larva en un estéreo, voy a ver esta forma. Voy a ver su cabeza, voy a ver el abdomen, el tórax, perdón, y voy a ver el abdomen y su último segmento abdominal con esta estructura que es donde está su sistema respiratorio. O sea, ellas no respiran por aquí, solo para que lo sepan. Por eso ellas a veces posan en el agua de esta forma. ¿Sí ven? Este es el agua y la posición de ellas va en este sentido. Cuando están aquí es porque están haciendo intercambio gaseoso. ¿Bien? Entonces, como les decía, eso puede variar mucho, depende de las condiciones y materia orgánica. No tienen sifón, ¿ok? Y se encuentran en aguas no contaminadas con vegetación flotante. En algunos casos, bueno, acá hay unas especies, bueno, esto no es tampoco así, algunas especies de anófeles que las encontramos en las raíces de las plantas acuáticas. Necesitan de esas plantas acuáticas. Bien, tenemos aquí las pupas. La pupa es el estado inmóvil de los individuos. Aquí lo vemos. Si yo agarro una pupita, la voy a ver de esta forma. Puede durar de 2 a 3 días. Sí, es un periodo de descanso, donde internamente está haciendo su transformación el zancudo. Ellas son inactivas, pero no quiere decir que no se muevan. O sea, ellas pueden moverse. Aquí en esta parte se pueden mover. A ver, ¿qué pasó aquí? Entonces aquí vemos el adulto.
Bien, miren la estructura, la forma clásica del Anopheles, como él posa en la pared, las dos patas traseras hacia arriba y coloca las medias y las delanteras. Bien, vector obviamente malaria, pues lo conocen como paludismo también. Alrededor de 400 especies existen, de las cuales 40 o 47 son vectoras primarias. No quiere decir que estas 400 especies no lo sean, solo que esto no coincide con el hombre. Y muchas de estas transmiten enfermedades a las aves, a otro tipo de mamíferos, porque no se alimentan de humanos. Muchas veces nosotros caemos como un hospedero accidental en el proceso de la hematofagia de estos individuos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de colores de acuerdo a las especies que tenemos aquí, ¿no? Entonces en las Américas, vamos a encontrar en las Américas, en Europa, en Europa Media y Asia, en África, India, perdón, Asia, este de Asia, sudeste de Asia y Pacífico. Entonces vamos a ver que algunas especies son exclusivas de algunas áreas. Por ejemplo, Albimanus, por acá. Este rojito, ¿cuál sería este rojito? Darlingi, no es uno de los principales vectores de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver cuál otro que me acuerdo por aquí. Este marajuana también es otro que se puede encontrar por aquí, se puede encontrar por aquí unas. Ahora, Pseudopuntipenis es muy común en el Pacífico, ¿ya? En esta área del Pacífico. Aquasalis también lo encontramos, Arbitarsis también lo encontramos por acá en esta área de la costa. ¿Sí? Hace poco me dijeron que hubieron unos casos de malaria reportados aquí en Santander, pero no me acuerdo en cuál municipio. Creo que ese fue hace como 2 años. ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos un área supremamente rica en sus vectores. Aquí los tenemos, diferentes especies que transmiten malaria. Entonces, básicamente, pues ya sabemos que es el vector de malaria, pero la malaria es transmitida por un protozoario que se llama Plasmodium. O sea, hay diferentes especies de Plasmodium. Entonces tenemos el falciparum, el malariae, el ovale, y hay otras más también, ¿no? Muchas otras más. Unas más drásticas que otras. ¿Cómo comienza esta historia? Pues cuando el mosquito infectado se alimenta de sangre y en ese momento de hacer la hematofagia inyecta el material contagioso que serían los porozoitos. Él en el cuerpo humano va a ser un ciclo diferente al que hace en el vector. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a ver de varias formas. Ciclo exoeritrociario o hepático y ciclo eritrociario en las fases de la sangre humana y también el ciclo esquizogónico, que es un ciclo asexual. Entonces, tal vez los que vieron biología celular conmigo, no sé, hablamos de los diferentes tipos de ciclo de vida de los organismos. Entonces, aquí tengo yo un ciclo de vida de dos tipos, ¿no? Donde tengo un ciclo asexual y un ciclo sexual que lo hace solo en el mosquito. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este parásito se divide. No se divide como se dividen las células de forma normal. ¿Sí? Una célula se divide de esta forma. Aquí lo que va a pasar es que los núcleos se van a dividir. Y esta es la forma de obtener otros individuos, ¿no? Esto es lo que está pasando acá en estos individuos. Bien, vamos a ir avanzando acá. Aquí tengo yo, bueno, cómo sería más o menos el ciclo de transmisión en el intestino, ¿no? Entonces, esto tiene unos pasos. Cuando entran los gametos después de la picada, la formación de cigotos en el ciclo sexual, los quinetos o ocitos, y esto va a migrar a las glándulas salivares. Cuando ya se cumple este ciclo, es que puede transmitir la enfermedad. Bueno, la malaria es endémica en algunos lugares. Nosotros estamos en un área endémica de malaria. Bueno, aquí es una exageración poner a Colombia
como si todo fuera, ¿no? Claro que no es así. Hay unas partes específicas que tienen que ver mucho con la temperatura y la humedad y el tipo de vegetación, ¿no? Pero sí es clásico que en estas áreas más templadas, más frías, no hay malaria, ¿sí? Sí, algunas áreas muy altas, muy frías no hay. ¿Bien? Esto es, ¿qué es esto? Bueno, esto es una simulación, ¿no? Proyectada de la incidencia, de las tasas de incidencia de malaria. Entonces, la malaria sí hay que decir que la malaria ha tenido una reducción importante, ¿no? Antes eh, se reportaban más casos, pero ahora hay una reducción mucho más importante, ¿no? Entonces la incidencia ha bajado, inclusive nosotros tenemos una incidencia mejor que en algunos lugares, ¿sí? Eso no tiene que ver con el control, inclusive porque cuando hablamos de control en malaria, usted puede fumigar una vivienda, ¿sí? Pero usted no va a ir a fumigar donde están los vectores, que es en el área selvática, sería, eh, además de inapropiado, no tendría ningún efecto, ¿no? Aquí tenemos, según un mapa de los municipios priorizados con malaria. Entonces ustedes ven, Colombia tiene muchas áreas priorizadas con malaria y aquí en Santander también encontramos muchas áreas priorizadas con malaria, ¿no? También es interesante ver de acuerdo a nuestra ubicación geográfica cuáles son las especies más comunes. Por ejemplo, en esta región costera, nosotros tenemos típicamente anófelos albimanos. Aquí tenemos distribuido en varias partes Darlingi, ¿ya? Muchas de estas son áreas de llanura, ¿no? Más bajas. Pseudopuntipenis también está distribuido en estas áreas. Núñez tovari, ¿sí? No tiene distribución tan amplia. Este Nevai, muy exclusivo de esta área. Puntimaculata también ubica bastante esta área, algunas áreas acá de la Amazonia. Y Lepidopteros. Estas no son las únicas especies en Colombia. El problema es que estamos muy mal en cuanto a estudios de especies de anófeles en Colombia, ¿sí? Entonces, probablemente hay más especies nuevas que no se han detectado, pues porque es muy difícil llegar a algunas áreas específicas y también en Colombia no hay mucha gente que se dedique a este cuento de la taxonomía en zancudos. Bueno, los síntomas, pues aquí hay varios síntomas, ¿no? De malaria, ¿no? Entonces, escalofríos, que es lo típico, sudoración, puede haber tos seca, inflamación en el vaso, náuseas, vómito, dolor bajo en la espalda, fatiga normalmente, pues por la explosión que está ocurriendo internamente, fiebre que oscila, ¿no? Y dolor de cabeza. Entonces esta fiebre también va y viene, va y viene. Bien, esto es en cuanto a esta enfermedad que sería malaria. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. ¿Dudas? No, doctor. Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, entonces dejamos ahí.